Bueno, esta es una charla que fue reflotada muchas veces desde 2017 más o menos, como un caballito de batalla que evidentemente es eficiente en algunos aspectos, como por ejemplo en el aspecto de divulgar la astrología, pero de divulgar una nueva astrología, entender un poquitito, desmitificar un montón de cosas y entender otras. Por eso claves de la carta natal. La astrología va más allá de la carta natal, que quizás todavía no sabemos bien qué es, pero que tiene que ver en principio con seres humanos. La astrología va mucho más allá de simplemente estudiar particularidades energéticas del ser humano. Pero es el punto de entrada más fácil también, porque lo primero que queremos saber es acerca de nosotros, digamos. Ahora, lo lindo de la astrología es que nos empieza a mostrar que todo está conectado. Entonces, si queremos saber de nosotros, vamos a tener que saber también de lo que sucede afuera. Y en particular, si queremos saber de nosotros, vamos a tener que volvernos buenos observadores de la naturaleza. Yo creo que todos estamos un poco destinados a terminar observando de forma aguda lo que sucede a nuestro alrededor. Volvernos observadores de la realidad me parece que este campo de conciencia que el ser humano puede hacer uso tiene muchísimo que ver con ejercitar la posición de observador de lo que sucede, ¿no? Quizás los animales, hasta donde sabemos, no lo tienen, pero el ser humano tiene la capacidad. Por ejemplo, podemos pensar, pero a la vez podemos ser conscientes de lo que estamos pensando. Tenemos ese background, tenemos el telón que está detrás, ¿no? Y ejercitar ese lugar es una de las cosas que nos hace humanos. Yo suelo decir que mientras que no ejercitemos ese lugar, muy humanos no podemos llamarnos, digamos. Si estamos completamente identificados con lo que pensamos, si estamos completamente identificados con lo que sentimos, entonces volvernos observadores y ejercitar esa posición me parece que está en el destino de todos nosotros. Entonces es una charla, no, todavía no. Es una charla, mucho suspenso, ¿no? De divulgación astrológica, así como hay charlas de divulgación, no sé, de física cuántica, por ejemplo, que viene un físico y te explica cosas re complejas en palabras simples. La idea de hoy es que ustedes aprendan cosas fundamentales de su carta natal y de cualquier carta natal en forma simple. No hace falta que ustedes tengan su carta, que la hayan sacado anteriormente, ahora voy a explicar igual lo que es. Les va a servir para después también, si no la tienen ahora. Cartas natales que ha habido desde siempre, gráficos que algunos lucen más o menos de este estilo. Ahora vamos a ver qué es, pero básicamente cuando uno ve un gráfico de una carta natal, siempre nos damos cuenta que están los 12 signos, que hay simbolitos para los planetas, y que también hay algunas cosas que no sabemos bien qué significa, como MC, FC, AC o AS, números romanos, 2, por ejemplo, acá, y otras divisiones. Pero básicamente todos los gráficos de una carta natal son más o menos así. Entonces vamos a ver qué cazzo vamos a ver hoy. El temario es este. Primero tenemos que saber qué es una carta natal, porque si no, no podemos ni empezar a jugar. Después vamos a estudiar vamos a descubrir que hay cartas natales de un montón de cosas, pero nos interesan en particular ahora las cartas natales de seres humanos. Entonces tenemos que comprender un poco mejor qué sucede en la psique del ser humano, cuando el ser humano tiene que vivir sus propias energías. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay un mecanismo dentro de nosotros que yo lo llamo mecanismo de dos caras, identificación y proyección. Ese mismo mecanismo lo vamos a reformular después como identidad versus sensibilidad. Después vamos a hablar de la Luna, el Sol, Saturno, vamos a hablar un poquito de los planetas desde un lugar bastante novedoso, a mi modo de ver. Vamos a hablar de qué es el ascendente, todos lugares que parecen como muy importantes, ¿no? El Sol, la Luna, el ascendente, cosas que en astrología se mencionan una y otra vez. Después digo que este es el punto, llegamos al lugar marketinero de la charla, que es tus zonas ocultas. ¡Wow! ¿Qué será? Bueno, si mi carta tiene una zona oculta, y sí, vamos ahí directamente, no, va a haber que pasar primero por los otros
estadios. Vamos a ver también después que la astrología nos ayuda a entender que florecemos a cierto ritmo. Me gusta muchísimo la analogía de la semilla, ahora se las voy a explicar. La astrología estudia ritmos constantemente, los ritmos de la naturaleza. Después vamos a hablar un poco de esto de qué es la vocación, qué es el mandato, como una especie de versus, ¿no? Uno versus otro. Y finalmente, para cerrar, daremos unas indicaciones finales acerca de qué es lo que se viene cuando uno ya estudió lo básico de astrología y después nos vamos todos a comer o a descansar porque la cabeza nos va a quedar explotada. Seguramente, al menos en mis cursos pasa. Todos salen, uy, no, quedé, cuando daba cursos presenciales la gente sale, uy, me tomé el colectivo para el otro lado, me tomé el subte para el otro lado, porque quedamos todos con la cabeza así, ¿no? Pero es bueno, la astrología tiene eso, es un lenguaje que nos empieza a mover un montón, a mover y a remover un montón de cosas internamente. Bueno. Primero esto. Una carta natal podemos pensarla desde un punto de vista astronómico, pero también podemos pensarla desde un punto de vista astrológico. Primero, ¿qué es astronómicamente una carta natal? Es una foto del sistema solar, es tan simple como eso. Esta foto del sistema solar lo único que me dice es dónde estaban ubicados los planetas, siempre visto desde la Tierra, eso es importante. La perspectiva, en astrología la perspectiva es muy importante. Los seres humanos, hasta que no nos liberamos, digamos, estamos condicionados por la perspectiva, por nuestro punto de vista. Análogamente, el punto de vista viene dado primero porque estamos en la Tierra, no estamos en Marte, no estamos en el Sol, estamos en la Tierra. Y segundo, hay una perspectiva todavía más pequeña, que es la perspectiva de en qué lugar del planeta nacimos. Por eso, para calcular una carta natal, yo necesito no solamente mi fecha y mi hora, sino también el lugar en el que nací. Yo siempre digo, por ejemplo, acá en Argentina es de noche ahora, el sol no se ve. Pero si yo me voy a Japón, en Japón es de día. Si yo me pudiera teletransportar en este mismo instante, en Japón es de día. El mismo instante de tiempo, visto desde dos lugares del planeta completamente distintos, y wow, qué distinto que luce. A veces veo unas cosas, a veces veo otras. Entonces, el punto de vista es muy importante. Una carta natal, si bien no nos vamos a meter a explicarlo eso ahora, pero sepan que es una foto del sistema solar, de cómo estaban todos los planetas, pero además, qué es lo que yo veía o qué es lo que no veía desde el lugar de la Tierra en el que yo nací. Entonces, los dos movimientos principales que hace la Tierra, astronómicos, que son el de traslación y el de rotación, están los dos fijados en la carta natal. Yo puedo saber exactamente en qué momento de la rotación de la Tierra nací y en qué momento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Todo muy lindo, eso es astronómicamente. Pero ¿qué es astrológicamente? Lo primero, simple, corto, acerca de qué es astrológicamente la carta natal, es un entramado de símbolos. Un entramado de símbolos que nos va a estar hablando acerca de lo que profundamente y esencialmente somos. Yo digo que es nuestra estructura energética. Como decía María, un poco, hablando de esto, hablando del Tikkun. Nuestra estructura energética. Qué loco que tengamos una estructura energética. Miren lo que dice la astrología. La astrología estudia los momentos semilla, le digo yo. El momento semilla es un acto creativo. Uy, se me dibujó la pantalla. Ahí se borró. Están pasando cosas. Los momentos semilla son momentos creativos. Si nos ponemos a ver, a observar detenidamente, hay momentos semilla todo el tiempo. El nacimiento de un chico es un momento semilla. La constitución de una nación es un momento semilla. El momento en el que dos personas se casan, si es que la gente todavía se casa, es un momento semilla. El momento en el que me compro una casa es un momento semilla. Pero hay momentos semilla mucho más sutiles, mucho más sutiles. Un pensamiento es una semilla también. Una acción en el plano físico es una semilla también.
Lo que dice la astrología es muy, muy interesante. Dice, la semilla ya contiene todo su despliegue adentro de sí. ¿Mm? Energéticamente hablando. Entonces, una carta natal es una carta del natalicio o del momento de siembra de una semilla. Cualquiera, yo puedo hacer una carta natal de cualquier momento semilla, de la constitución de una nación, puedo hacer la carta natal del momento en que dos personas se casan, puedo hacer una carta natal de un montón de cosas. Y lo que voy a estar leyendo es la estructura energética de esa semilla y por ende su despliegue a lo largo del tiempo. Ahora vamos a trabajar especialmente con cartas natales de seres humanos. ¿Cuál es el momento semilla que se toma? Se toma el momento en el que el ser humano respira por primera vez por sus propios medios. Ese es el momento semilla tan contundente. Obviamente hay un momento de la concepción también, pero es significativo para un ser humano como ser aislado el momento en el que respira por sus propios medios por primera vez. Ese es el momento en el que nos anotan cuando parimos y trazamos nuestra carta natal. La semilla tiene toda la estructura energética. Acá viene un tema interesante, tema predicción en astrología. Oh God, oh my God. Nunca pensaron que Leandro se iba a meter con la predicción en astrología. Obviamente la gente que me conoce sabe que de predicción mucho no hablo, pero es interesante porque tampoco podemos decir que no hay nada que pueda ser predicho, pero hay que entenderlo correctamente. Si yo comprendo la estructura de algo, hay un montón de cosas que sí puedo predecir, cosas que son inherentes a la estructura misma. Por ejemplo, un ser humano. Nace un bebito, este es el ejemplo que pongo siempre. Nace un bebito. ¿Podríamos predecir que a ese bebito tarde o temprano le van a salir los dientes de leche? ¿Qué dicen? A ver, cabecitas. ¿Sí o no? ¿Podríamos predecir? Sí, ¿no? Y podríamos predecir que ese bebito después de los dientes de leche se le van a caer y le van a salir los dientes definitivos. ¿Qué dicen? Sí. ¿Podríamos predecir que el bebito va a aprender a pararse y a caminar erguido? Sí. Okay. ¿Por qué podemos hacer ese tipo de predicciones? Podemos hacer ese tipo de predicciones porque conocemos la estructura de lo que eso es un ser humano. El ser humano sigue cierta forma. Entonces, hay algunas cosas que sí. Ahora, ¿podemos predecir exactamente cuál va a ser su forma única de estar erguido? ¿Su forma única de caminar? ¿La forma única de sus dientes? ¿La constitución única de la disposición de sus dientes? No. Entonces, la astrología estudia lo estructural, que para muchos es igual, y estudia lo individual, estudia el puente entre esas dos cosas. La astrología es un gran camino para familiarizarse muchísimo con lo estructural. Cuando yo me familiarizo muchísimo con lo estructural, dejo de ver lo estructural y empiezo a ver lo esencial, empiezo a ver lo único de cada persona. Pero eso requiere haberme familiarizado muchísimo con lo estructural. Cuando yo veo muchos patrones, cuando yo veo patrones, después empiezo a ver lo que está más allá del patrón. Por eso la astrología requiere, para que la aprendamos, que nos familiaricemos con pensar en patrones. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Entonces, primero necesito que acepten, siempre digo que durante lo que dure esta charla tienen que aceptar un par de postulados axiomáticos, si no se van, no, mentira. Pero van a ver que no es tan difícil de aceptar lo que les estoy pidiendo tampoco. Lo primero es que aceptemos que, al menos durante lo que dure esta charla, después se pueden permitir reflexionar más profundamente, a ver si lo piensan así o no, pero para los fines didácticos les voy a sugerir que pensemos o que aceptemos que el ser humano no está separado de la naturaleza, que nos ha gustado pensarnos separados de la naturaleza. Pero los mismos procesos que hacen que la semilla se abra, que hacen que un árbol crezca, que hacen que un fruto madure, que hace que en primavera pasen algunas cosas y en invierno otras, esos mismos procesos nos atraviesan a nosotros, porque somos parte de esa misma naturaleza. Si nos pensamos ajenos, esos procesos afectan a la naturaleza, pero no me afectan a mí. Si yo me pienso parte de la naturaleza, esas mismas leyes que operan allá afuera, operan en mí. Eso es lo primero.
Y lo segundo, ahora se los voy a decir un poquito más adelante. Uy. Entonces, conceptos básicos de lo que es la astrología. La astrología es un lenguaje muy poderoso. Hoy en día cada vez lo hablan más personas y yo suelo decir que la astrología es el lenguaje de la era de Acuario, realmente lo pienso, porque realmente pienso que es un lenguaje que tiene particularidades muy especiales. Por ejemplo, la astrología es un lenguaje que no nos lleva a pensar de forma fraccionada, no nos obliga a dividir para comprender, nos lleva a todo lo contrario, nos lleva a unir. Es un lenguaje holístico, es un lenguaje ecológico, como suelo decir. Y el ser humano se está enfrentando con problemas ecológicos, problemas que nos requieren pensar holísticamente. Cuestiones que ya no pueden ser solucionadas en una sola nación, tienen que ser solucionadas con una mirada global, planetaria. La astrología nos lleva a ese lugar. Incluso en la psique del ser humano intentamos, como ahora van a ver, resolver un montón de cuestiones de forma fraccionaria, cuando en realidad necesitamos un approach sistémico, holístico, ecológico, que es todo lo mismo. ¿Cuáles son los grupos grandes de símbolos que tiene el lenguaje astrológico? Los signos primero. Los signos son 12, más o menos todos los conocemos, desde Aries hasta Piscis. Una novedad que les voy a decir es que esos 12 signos componen todo en la realidad. Todo lo que emerge, todo lo que surge en la realidad, surge con esos 12 signos. Como si fueran 12 colores fundamentales. Solo que están en diferente proporción, mezclados de forma distinta. No hay ninguna semilla que no tenga los 12. No hay ninguna semilla que no tenga los 12. Ustedes como seres humanos, yo, todos tenemos los 12. Una nación que se constituye, un objeto, todo tiene estas 12 cualidades mezcladas de forma distinta. Algunas se notan más, otras se notan menos. Esto es curioso porque estamos acostumbrados a veces a pensar en términos de signos con las personas, nada más. Pero también podemos decir, de forma medio novedosa, que un objeto, que cierto objeto es más ariano o cierto objeto es más geminiano, que por ejemplo, un objeto que me sirve para comunicarme es más geminiano, porque Géminis es un patrón que habla de comunicar, porque un archivero que me sirve para archivar la información es virginiano, porque Virgo es una energía que habla de ordenar, y que una heladera, la heladera es, o la nevera, ¿no? Para los que están en otros países que no es Argentina, la nevera, la heladera es un objeto taurino, porque almacena cosas adentro que nutren, o un cuenco, o un hogar, mi casa es un lugar, es un objeto o una construcción canceriana, porque aísla del afuera y contiene. Entonces, una cosa muy importante en astrología es esto, darnos cuenta que los 12 signos son 12 patrones que vamos a tener que aprender a reconocer en todo. Si no hacemos eso, se nos complica la comprensión de la astrología. Después los planetas. Los planetas, yo suelo decir que son funciones internas, hablemos ahora de un ser humano en particular, son funciones internas del ser humano. ¿Qué es una función? Algo que está ahí para ayudarme a mí a llevar adelante una tarea. Por ejemplo, la tarea de alimentarme, de nutrirme. Bueno, habrá un planeta que me ayuda con eso. La tarea de comunicarme, habrá un planeta. La tarea de accionar, de pasar a la acción, habrá un planeta. La tarea de contemplar y escuchar lo que sucede a mi alrededor, habrá un planeta. La tarea de sostenerme por mis propios medios, habrá un planeta. Y así sucesivamente. Esos son los planetas. Funciones, tienen una función. ¿Y qué son las casas? Bueno, siguiente diapositiva. Siempre suelo olvidarme después. En la siguiente diapositiva a veces me olvido de decir qué son las casas. Voy a intentar acordarme. Pero primero, y ahora sí, para que vayamos a la siguiente diapositiva, la segunda cosa que tengo que pedirles que durante esta charla acepten. Voto de confianza. Que es que lo primero que dijimos es que somos parte de la naturaleza. Lo segundo que les voy a decir es que la vida, que vamos a tener que aceptar ahora como una especie de axioma, es que la vida es infinitamente creativa. El pulso vital es infinitamente creativo. Para que se den una idea,
de qué estamos hablando cuando hablamos de creatividad, a veces suelo usar esto del número pi. Todos estudiamos más o menos en el primario o en el secundario el número pi, y nos acordamos que era algo con muchos decimales, 3,14, 15, no sé. Un chino básico, va. Ahora, lo que quizás no nos acordamos es que el número pi tiene infinitos decimales. Eso es lo primero. Pero lo segundo, el número pi pertenece a la categoría de los que se llaman números irracionales. Qué loco, ¿no? Irracionales. Los números irracionales tienen una particularidad. Yo puedo seguir calculando infinitos dígitos y nunca voy a encontrar un patrón. Nunca voy a encontrar una periodicidad. Eso es muy loco. Eso significa que yo nunca sé, no puedo anticipar cuál es el próximo número. Entonces, por un lado, sí, hay estructura en la vida. Y dentro de lo estructural podemos hacer predicciones, pero el pulso vital, fundamentalmente, no sabemos lo que viene en el instante siguiente. Y eso es lo que el ser humano, de algún modo, evolutivamente teme. Hay un pavor a que yo no tengo ni idea qué es lo que va a suceder en el instante siguiente. Entonces, imagínense lo siguiente. La naturaleza es infinitamente creativa. Yo soy parte de la naturaleza. Por ende, yo soy infinitamente creativo. No hay dos cartas natales iguales, por más parecidas que sean. Yo soy mi única, esa creatividad única e irrepetible. Pero eso mismo nos da mucho pavor inicialmente. ¿Por qué? Es un tema de estudio de la astrología, porque nos da miedo. Como decía María, María nombró al inconsciente colectivo. Una de las problemáticas para nosotros es que, paradójicamente, hay una especie de principio de eficiencia también presente en la naturaleza. Queremos ir por el lugar que gasta menos energía. Y el inconsciente colectivo está para servirnos en esa tarea. Nosotros, cuando empezamos a pensar en actuar lo que somos, en vivir lo que somos, en extrovertir lo que somos, en vez de encontrar la forma única de expresarnos que tenemos, por un principio de eficiencia inicialmente, buscamos calzar en patrones de conducta estereotipados que son parte de una memoria colectiva, que empiezan en la memoria de mi familia, pero se extienden a la memoria de mi cultura y se extienden mucho más allá a la memoria de la especie humana. ¿Por qué sucede esto? Porque también es cierto que en los primeros años de vida, el ser humano lo primero que necesita es confort. Hay algo frágil en los primeros años de vida, soy algo frágil. Entonces, desde ese punto de vista, no estoy listo para exponerme a muchísima complejidad. No estoy listo para exponerme a la complejidad de ser tan creativo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo súper curioso. Sucede que los seres humanos, en un primer momento, nos autosimplificamos. El ser humano se simplifica a sí mismo. Obvio, no nos podemos simplificar profundamente. Yo no puedo dejar de ser lo que soy. Entonces, ¿qué sucede? Se genera un velo, una especie de cortina de ignorancia acerca de lo que somos. Nos pensamos a nosotros mismos más simples. Entonces, por eso está este gráfico acá. El rectángulo sería todo lo que somos. En realidad no tendría que tener borde, digamos, no es ilimitado lo que somos. Y dentro de todo lo que somos, que podríamos pensar que todo lo que somos es toda nuestra carta natal, adentro de eso, en los primeros días y meses y años de vida vamos construyendo, nos vamos parando solo sobre una pequeña porción de nuestra energía. Solo sobre una muy pequeña porción de nuestra energía. Y ahí nace el fenómeno de la identificación. Empezamos a decir, yo soy esto. Yo soy solamente esta parte de mi energía. Para simplificar, porque si tuviéramos que abrirnos a ser todo lo que somos, eso es único e irrepetible. Y en un principio lo único e irrepetible nos parece medio peligroso. A nivel social, lo único e irrepetible es medio peligroso si nos ponemos a pensar. Nosotros queremos lo nuevo, pero queremos lo nuevo dentro de ciertos marcos. Entonces, esos son los desafíos.
Entonces, por eso está este círculo del yo adentro. La identidad se empieza a construir sobre una parte nada más de la carta. ¿Qué parte? Ahora vamos a ver más adelante. Y todo el resto, entonces si yo soy esa pequeña porción, todo el resto, por definición, pasa a ser lo que yo no soy. Quiere decir que, vamos a ponerlo en términos simples al principio, el 10% de mi energía es lo que soy, y el 90% de mi energía no tengo nada que ver yo con eso, ¿no? La sensación es yo con eso no tengo nada que ver. ¿Cómo se nos expresa esto? Alrededor nuestro. La energía, nosotros no somos solamente lo que decimos yo, sino lo que se entreteje alrededor nuestro. Esa es una de las enseñanzas de la astrología. No soy solamente lo que queda desde el marco del cuerpo hacia adentro. Lo que se ordena alrededor mío también es parte de mi energía. Personas que aparecen en mi vida, sucesos que me ocurren, contextos que se repiten iterativamente, una y otra vez. En astrología decimos que eso es lo que está proyectado. Ese es el ámbito de la proyección. Todo lo que yo no soy está proyectado. Es un poco distinto al concepto de proyección de psicología, es un poco, digamos, una especie de proyección más holística, energética. Porque no es proyectar sobre una persona, es todo mi afuera tiene el resto de mi energía. Perdón. Entonces, ¿qué son las casas? Me acordé. ¿Qué son las casas en astrología? Las casas son versiones de mi afuera. Son mi afuera. El afuera es lo que yo en un principio digo, yo no soy eso, yo no soy mi afuera. Yo no soy mis parejas, yo no soy mi trabajo, yo no soy mis amigos. En todo caso, yo tengo un trabajo, yo tengo amigos, pero no decimos yo soy eso. Todos esos ámbitos externos de mi vida son las casas. Y en la carta natal están para ser leídos, para ir entendiendo qué diferentes aprendizajes tengo que aprender a decodificar en cada ámbito de mi vida. Y para cada uno son distintos. Algunos tienen muchos aprendizajes en el ámbito de la pareja, otros muchos aprendizajes en el ámbito de los amigos, otros de los hermanos, otros de la profesión. Y ahora lo reformulamos, esto. Es el mismo gráfico, pero lo vamos a poner distinto, porque si ustedes piensan qué es lo que sucedió un poco, sucedió que al pensarnos a nosotros mismos más simples de lo que somos, es como si hubiéramos reducido la complejidad de lo que somos. Eso es un poco lo que quiere en un principio este mecanismo de identificación. Quiere reducir la complejidad del medio en el que me crío, en el que crezco. ¿Qué hace una madre con su hijo? Reduce la complejidad a la que el hijo está expuesto. ¿Qué hace un hogar para un ser humano? Reduce la complejidad a la que está expuesto. Porque afuera de mi casa pueden estar sucediendo un montón de cosas, pero las paredes de mi casa y el techo de mi casa reducen la complejidad suficientemente como para que sobre lo que está sucediendo afuera yo no tenga que preocuparme para nada, o casi para nada. Esa es la frontera que está dibujada acá, alrededor del círculo. Esa frontera nos ayudó a reducir la complejidad. Y pasa algo muy curioso cuando reducimos la complejidad de lo que somos. Y es que empezamos a generar la sensación de que entonces puedo controlar lo que sucede. Lo puedo ordenar a mi gusto y piacere, digamos. Porque parece que estoy trabajando con menos variables, con menos cantidad de cosas. Siempre lo pongo en estos términos. Imaginemos que la realidad tiene infinitos colores. Pero yo me pongo un filtro, un par de lentes que transforma esos infinitos colores solamente en grises. Escala de grises. Acabo de reducir infinitamente, bueno, no infinitamente, pero acabo de reducir muchos órdenes la complejidad de lo que sucedía. Porque yo antes veía infinitos colores, ahora veo solamente grises. Eso es mucho menos. E imagínense que ahora yo reduzco eso todavía mucho más.
blanco y negro nada más. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Ya ni siquiera grises. Entonces se genera un poco la sensación de que yo sé lo que va a venir. Y yo creo que va a venir o blanco o negro, no mucho más que eso. El próximo color que voy a ver puede ser blanco o negro. Eso es lo que se genera para nosotros. Se genera esa sensación de que hay algo que no cambia. Que hay algo que es menos complejo y que entonces más o menos permanece siempre igual. Y a eso le llamamos identidad. Estudiar astrología es también estudiar qué ha hecho la identidad con nosotros, digamos. Por otro lado, al hacer eso perdimos sensibilidad, nos desensibilizamos del resto de todo lo que somos. Evidentemente ya se estarán imaginando que lo vamos a tener que recuperar. Entonces, este camino de estar vivos es más o menos un camino de cada vez desplegar mayores sensibilidades, recuperar toda esa complejidad. Entonces, estoy corriendo la ventanita. Entonces, por un lado, lo primero que decimos es, ok, si yo hago identidad solamente sobre una parte de lo que soy, tarde o temprano eso tiene los días contados. Porque novedad, todo lo que yo dejé por fuera, pero que yo también soy, viene constantemente a golpear la puerta. La vida pulsa porque yo reconozca todo lo que soy. Ese es el pulso vital fundamental. Entonces, si yo solamente me reduzco, voy a terminar sufriendo porque las otras partes de lo que yo soy van a venir constantemente y yo voy a decir, no, vos no entres, no, vos tampoco. Eso genera mucho conflicto. Una medida fundamental, una de las medidas fundamentales para saber cuán integrado está viviendo un ser humano es la medida de conflicto. ¿Cuánto conflicto hay en mi vida? Me la paso de un incendio en otro. A los 30 años, incendios. A los 40, incendios. A los 50, incendios. Y hay algo que no está avanzando, en algún sentido. Es una medida, no es la única, la medida del conflicto. Ahora, por otro lado, al mundo le encanta la identidad. Yo digo que es como el currículum que uno va a dejar cuando va a la entrevista de trabajo. Imagínense que yo voy a la entrevista de trabajo y le digo, no, yo soy un ser humano único, irrepetible, soy infinitas cosas. eh, para una entrevista de trabajo que buscaban empleado administrativo. Igual, si están acá y si siguen a María, creo que ya están todos prontos a estar fuera de ese esquema, ¿no? Quiero creer, pero bueno, vamos con el chiste igual. Claramente, si yo voy a la entrevista laboral para el trabajo administrativo y le digo eso, me van a sacar corriendo. Al mundo le encanta la identidad, gente que se define sobre ciertas cosas. Entonces, ¿cómo manejamos este balance? Por un lado, no es entregarse a la sensibilidad completamente porque me quedo sin poder encarnar en el mundo, digamos. Entonces, por un lado, parecería que yo tengo que ir sensibilizándome paulatinamente en la medida que yo pueda sostener ese nuevo nivel de sensibilidad que se va abriendo. Eso es un poco lo que vamos a ir estudiando. La novedad va a ser que la vida hace eso por nosotros. La vida tiene pensado para nosotros un plan para sensibilizarnos. Entonces, momento planetas. La forma que yo les voy a explicar los planetas ahora tiene algo novedoso, que es que yo no les voy a explicar qué distingue a un planeta de otro. No les voy a decir qué es lo que diferencia a la Luna del Sol o qué diferencia al Sol de Saturno, o también hay otros planetas, Marte, Venus, Mercurio. No se los voy a diferenciar por su cualidad, pero se los voy a diferenciar por otra cosa. Cada planeta tiene un ciclo, que es lo que tarda en girar alrededor de lo que sea que gire. La Luna gira alrededor nuestro y el resto de los planetas giramos alrededor del Sol. El Sol en realidad hace las veces de Tierra, porque si nosotros estamos quietos como planeta Tierra, entonces lo que parece que gira alrededor nuestro es el Sol. Por eso ponemos al Sol. Pero digamos que el Sol gira al ritmo de la Tierra, que sería un año, el ritmo de traslación de la Tierra. Cada planeta tiene un ritmo distinto porque tarda un tiempo distinto en ciclar.
Y acá vemos que el patrón sistema solar se replica en un montón de cosas en la naturaleza. El sistema solar es similar al átomo en miniatura, por ejemplo. El átomo tiene un núcleo y órbitas de electrones que giran alrededor, como si fueran los diferentes planetas. Un núcleo y cosas alrededor. Lo mismo pasa en la célula, lo mismo pasa en las organizaciones sociales, lo mismo pasa en un montón de espectros. Entonces, una parte de entender astrología es estudiar patrones, que no son muchos, son los 12 signos y los 10 planetas, no hay mucho más. Estudiar a esos 12 más 10, por lo menos, a esos 22 patrones que organizan la naturaleza. Y un poco la mirada del astrólogo es, son estos 22 patrones repitiéndose una y otra vez, entremezclados de forma distinta, pero son esos 22 patrones. Momento Mercurio retrógrado, así no me olvido ya de decirlo después. Los planetas siempre giran en el mismo sentido, pero visto desde la Tierra, por una diferencia de velocidad entre las diferentes órbitas, a veces parece que vuelven para atrás. La forma más sencilla de explicarlo es cuando vos vas en la ruta, en la autopista, en la autovía, y ya tengo que hablar como en español neutro, ¿no? Hay algunos términos de español neutro que no me lo sé muy bien, pero vas en la autopista y pasás muy rápido a un auto que va más lento que vos, y parece que el otro auto se mueve para atrás un poco. Pero en realidad el otro auto no se mueve para atrás, simplemente vos ibas más rápido. Es una especie de ilusión óptica. Los planetas parece que a veces vuelven hacia atrás, y lo hacen periódicamente. Mercurio lo hace varias veces por año. Va hacia adelante y después parece que va yendo hacia atrás. Eso tiene que ver con un mismo pulso que estudiamos en astrología, que es el pulso más fundamental de todos, que es el pulso adentro-afuera. Es como los latidos del corazón. No es el único pulso que hay, pero es un pulso que tiene dos tiempos, afuera-adentro, afuera-adentro. Eso mismo hacen los planetas, van hacia afuera, van hacia adentro, van hacia adelante, van hacia atrás. Cuando voy hacia adentro, bueno, es momento de ir hacia adentro, es momento de revisar un montón de cuestiones. Uno se pone más introspectivo respecto de ciertas cosas. Para que yo pueda revisar ciertas cosas y aprender al respecto, hay cosas en lo externo que tienen forzosamente que dejar de funcionar de la forma que funcionan siempre. Por eso muchas veces con Mercurio, que es un planeta que habla de la tecnología, cuando se pone retrógrado hay cosas de la tecnología o de la comunicación que no funcionan bien. Ahora, ¿hay que preocuparnos por eso? ¿Es el apocalipsis? No, es una fase de revisión. Puede haber mucha riqueza en todas las fases de revisión, cuando yo las entiendo como fases de revisión. Cuando aprendí a ir hacia adentro. Una cosa que vemos en la astrología es que el ser humano tiene un enorme registro de la realidad externa, un altísimo discernimiento de lo que sucede hacia afuera, pero tiene un bajísimo discernimiento de lo que sucede hacia adentro. El ser humano no ha entrenado el discernimiento del interno. Por ejemplo, yo no sé cuántos acá, al mismo tiempo de estar escuchándome a mí, son conscientes de lo que están pensando o de lo que está sintiendo su cuerpo. Quizás son ligeramente conscientes, pero de todo su proceso mental, ahora mismo conocen una pequeña parte. Toda la atención fue captada por lo externo. Entonces, forzosamente, esto de cultivar la posición de observador es cultivar también, es permitir que una parte de nuestra atención se desplace hacia lo que sucede adentro. Eso al principio muchas veces puede causar un gran shock en algunas personas, pero es un camino casi que obligado, diríamos. Bueno, entonces cada planeta tiene un ritmo distinto de despliegue. Y si lo queremos ver de este modo, eso es lo que en un principio los diferencia. Eso es lo nuevo que me gustaría decirles. No hablemos de qué es la particularidad de la Luna o cuál es la particularidad del Sol. Hablemos de que simplemente la Luna es más rápida, cicla más veces que el Sol, más rápido que el Sol. Entonces tiene un reloj distinto. Cada planeta tiene un reloj. Y esos mismos relojes están adentro nuestro. ¿Por qué el ser humano más o menos se pone de pie al mismo tiempo? ¿Por qué desarrolla el lenguaje más o menos al mismo tiempo? ¿Por qué cambia los dientes más o menos al mismo tiempo? ¿Por qué sus huesos se solidifican más o menos al mismo tiempo? Esos ritmos, ¿por qué la psicología habla de la crisis de los 30 y la crisis de no sé qué?
Eso tiene que ver con que estos mismos ritmos que están en lo macro afuera en el sistema solar están en lo micro adentro. Y son los ritmos de estos planetas. La Luna es el que cicla más rápido. Por ende, es el reloj que se activa primero. Eso que vimos en las diapositivas anteriores, de hacer como un recorte y pararme solo sobre una partecita, es la Luna. Es la Luna haciéndolo. La Luna hace eso. Ese es el primer movimiento de recorte. Entonces quiere decir, si volvemos para atrás, que este círculo, el círculo del yo, lo primero que queda dentro de ese círculo es lo que tiene que ver con nuestra luna en nuestra carta natal. Ahora voy a poner ejemplos. Lo que quedó acá adentro es la luna. Y lo que quedó afuera es todo el resto, básicamente. Ahora se va a ir entendiendo un poco mejor. En la adolescencia es el momento del sol. Es el primer momento del sol, no es el único. No es que la luna es en la infancia y después nunca más vuelve a ser, no. Pero esto es tengan en cuenta que esta charla es una simplificación, forzosamente, si no la cabeza les quedaría muchas veces más explotada y no es la idea que terminen odiando la astrología porque les explotó demasiado la cabeza. Tiene que explotarles solo lo justo y necesario la cabeza. Bueno. En la mayoría de edad viene Saturno. Empieza a aparecer, suena la alarma de Saturno. Y después viene este punto de la carta, más hacia los 28, 30, empieza a aparecer muy fuerte el pulso del ascendente. Son diferentes pulsos. La luna tiene un pulso rápido, el sol tiene un pulso lento, Saturno mucho más lento, y así sucesivamente. Ahora, acá hay una cuestión interesante. Imagínense que la luna está en algún lado de mi carta natal, de ese gráfico. Está en alguna porción, en algún signo, ubicada en algún signo, entonces está en algún fragmento de la carta. El Sol puede estar en otro fragmento de la carta, Saturno en otro fragmento, el ascendente en otro. Pongamos por ahora eso. Entonces, cuando llega el momento de ese planeta trae consigo todo lo que es. Por ejemplo, si yo tengo luna en Tauro, entonces lo primero que hizo mi carta fue reducirse sobre la parte Tauro de mi carta, porque ahí está la luna. Pero si después tengo Sol en Aries, cuando llega el momento del Sol, el Sol trae a Aries consigo, porque está en esa porción de la carta, en la porción Aries. Si ustedes ven una carta natal, es una circunferencia dividida en 12 porciones, fundamentalmente, que son los 12 signos, 12 porciones de 30 grados cada una. Y si después viene Saturno, y Saturno lo tengo en Virgo, después Saturno trae Virgo. Y después viene el ascendente que está en Capricornio. ¡Oh Dios! ¡Oh my God! Entonces, un poco la pregunta que surge es, ok, ¿y entonces qué pasa? ¿Son compatibles estas identidades? Antes era Tauro, después viene el Sol en Aries y trae a Aries. ¿Puedo unirlo todo, pegotearlo todo para crecer lo que yo soy? Y si no lo son, si no son compatibles, ¿qué hago con la identidad anterior? Si yo antes había hecho identidad sobre mi luna en Tauro y ahora el Sol me propone Aries, ¿qué hago? ¿Tiro Tauro? No, ya no soy más Tauro, ahora soy Aries. Claramente no es una solución muy sustentable a lo largo del tiempo, digamos. La gran pregunta de la astrología es, o el gran propósito de la astrología es la integración. Integración de todos esos fragmentos, para que nos vayamos dando cuenta que en realidad siempre fuimos esa totalidad. Entonces, para hablar de si son compatibles o no esas diferentes partes, compatibles entre comillas, profundamente toda la estructura energética es compatible. Lo que sucede es que lo que vamos a tener que estudiar es cómo la psique del ser humano entiende esas compatibilidades. Energéticamente todo es compatible, todo coexiste, pero para el ser humano y para su psicología no es tan fácil. Tiende a fragmentar. La psique humana en un principio tiende a fragmentar. ¿Qué es lo que fragmenta y qué es lo que no fragmenta tanto?
Lo que no fragmenta, lo que se pega fácil una cosa con otra es lo que es del mismo elemento. Los signos pueden ser clasificados por elementos. Son 12 signos y tenemos 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Tenemos 3 signos para cada elemento. 3 por 4, 12. Si yo tenía luna en fuego y después viene sol en fuego, todo bien, fuego con fuego, más fuego, prendemos fuego todo, listo, no pasa nada. Si yo tengo luna en agua, sol en agua, agua más agua, listo, y después viene ascendente en agua, bueno, todo perfecto. Agua, agua, agua. Sepan que estoy simplificando, ¿no? Pero nada, para los fines de la charla. Igual esto es, digo, es así, lo estoy reduciendo un poco, pero es así. ¿Qué es lo que no se lleva tan bien? Pero dentro de todo igual se lleva bastante bien. Lo que se llama elementos de la misma polaridad. El fuego y el aire son de la misma polaridad positiva. Entonces yo voy de fuego a aire, o de aire a fuego, todo bien. Y si voy de tierra a agua, o de agua a tierra, más o menos vamos bien. Y lo que no se lleva tan bien, lo que la conciencia tiende a fragmentar, es fuego con tierra o agua, o aire con tierra y agua. Es decir, tiende a fragmentar la polaridad positiva con la polaridad negativa, la polaridad yang con la polaridad yin. Entonces, hasta acá, a ver, les voy a ver un poquito las caritas, así de paso me divierto un poco. Hasta acá, pulgares arriba, tipo, tienen 3 opciones. Pulgar arriba, medio, más o menos no entiendo tanto, no entiendo nada. Oh Dios, que empiece la charla de nuevo. Entonces, ¿cómo estamos? A ver. Yeah. Ay, a mí siempre me enternece ver las caras de todas, todos. Entonces hago un super paneo. Wow, hoy tengo muchas páginas hoy para pasar. Qué lindo. Bueno, ya está. Ese fue como un momento para mí, digamos, un momento tierno para Leandro. Vamos a volver a poner esto así. Ahí está. Okay. Bueno, entonces acá hay un ejemplo en la diapositiva, que es el que les decía recién. Pasar de una luna en Tauro, que Tauro va a tener que ver con un signo muy, muy centrado en lo material, la materia, la incorporación de materia, la acumulación de energía, a un signo que tiene que ver con la espontaneidad, con la acción, con la velocidad, como es Aries, porque es fuego. Pasar de Tauro, que es tierra, a un Sol en Aries, que es fuego, implica cierto desafío para la conciencia. Porque la conciencia, pensémoslo en términos más simples, la conciencia dice, yo era esto, yo era Tauro antes. Yo nací siendo Tauro si soy luna en Tauro. Esto es curioso porque en general desafía lo que sabemos inicialmente, que nosotros conocemos nuestro signo, ¿no? Y pensamos que tenemos que habernos reconocido siempre con nuestro signo, Capricornio, Leo, Sagitario. Pero es más probable que nos reconozcamos todavía más en un principio con nuestra luna, con el signo de nuestra luna, al menos al principio. ¿Cómo pueden saberlo esto? Tienen que poner los datos de su carta natal, los datos de nacimiento, perdón, en alguna página, como por ejemplo carta-natal.es o astro.com, y les va a salir el gráfico, que quizás no lo sepan leer todavía, pero abajo están las posiciones planetarias, están los simbolitos con, a ver si puedo, maravilloso. Si no, también, a ver si les puedo dejar acá en el chat En mi página ustedes pueden sacar su sol, luna y ascendente, no mucho más que eso, pero pueden sacar eso y hay un videito explicativo mío para según cuál sea su sol, luna y ascendente. Se los voy a dejar acá en el chat. Ahí está. Si no, de todos modos les mandaré correo con toda la información, Leandro. Ah, fabuloso. Es decir, tu página web, etcétera. Está perfecto, entonces ya está. Uy, no, se me fue. Ahí está. Bueno. Entonces. Hasta acá estamos bien. Bien, siguiente. Vamos un poquitito más allá. Momento marketing de la charla. Las zonas ocultas. Oh Dios, ¿qué es eso?
no todo, hasta ahora lo que vimos fue que cada uno de los planetas tiene un ritmo. Ese ritmo tiene que ver con un ritmo para hacer identidad, si lo vemos de este modo. Es decir, yo primero hago identidad sobre la Luna, pero cuando viene el Sol dice, che, yo también quiero entrar a la identidad ahora. Quiero que también te reconozcas conmigo. ¿Mm? Quiero que te enteres que yo existo y que te identifiques con eso. Entonces, según esto, todos estos puntos que hay acá, cada uno de los planetas debería ser un reloj de la identidad, para ir ensanchando mi identidad. Pero no todo es así. No todo en la astrología crea identidad. Hay cosas que, digamos, muy misericordiosamente, estuvo muy inteligente el universo, y hay partes de nuestra propia energía cuya función es sensibilizarnos, es decir, desarmar las identidades que estaban armadas. Ablandar. La identidad podemos pensarla como un principio rígido, principio estático. Si yo no tengo algo que ablande, mi identidad nunca cambiaría. Quizás me quedo viviendo en la luna por siempre. Total, después vino el sol, pero no lo dejé entrar, vino Saturno y no lo dejé entrar, vino el ascendente y no lo dejé entrar, y me quedé viviendo en el 10% de lo que soy. Si no tuviéramos otras partes que ayudan a ablandar, este ensanchamiento no podría producirse, digamos. Esas partes que ablandan, que sensibilizan, al principio de nuestra vida no nos gustan porque son contrarias a la necesidad de crear identidad. Lo primero que el ser humano necesita en los primeros meses y años es crear identidad. Todo lo que no vaya a fin con eso queda para después. Todas las partes sensibles de nuestra carta quedan para después. Uno pensaría que quedan para después por un par de años, pero quedan para después por un par de décadas en algunos casos. Por ejemplo, hace poco hice un taller acerca del propósito y la carta natal, se llamaba Orientación Vocacional según tu carta natal. Y enseñábamos un poquito esto, ¿no? Buscar el propósito a través de la carta natal. Y una de las cosas recurrentes que veo en las consultas al trabajar con gente es que a la hora de elegir la profesión, o lo que iba a estudiar para después ser su profesión, la persona esa, lo eligió desde las partes de su carta más duras. Si había partes muy blandas, esas partes, o muy sensibles, esas partes no quedaron incluidas dentro de la búsqueda en general. Y las partes más sensibles yo les suelo llamar espirituales también. Para mí sensibilidad es sinónimo de espiritualidad. Espiritualidad tiene que ver con lo más sutil, nada más. Lo más obvio, lo más sutil. También hay otro término para esto. Lo más exotérico, lo que está fuera, y lo más esotérico. Esotérico, lo oculto, ¿no? Pero lo oculto está oculto simplemente muchas veces porque es más sutil. No está realmente oculto. Está oculto porque nuestra atención no tiene la penetración suficiente como para notarlo. Por ejemplo, hay un flujo de corriente sanguínea circulando por nuestro cuerpo ahora, no sé cuántos litros por segundo bombea el corazón, y no nos estamos dando cuenta de eso. Pero quizás en algunas experiencias meditativas sí puedo llegar a ese lugar. Hay un flujo de pensamientos en nuestra mente todo el tiempo ahora, pero no nos estamos dando cuenta de eso. ¿Está oculto? Y en realidad es más sutil, nada más. Si yo cambio el lente y pongo un lente de mayor aumento, lo veo. Bueno, vamos a llamarles de todos modos zonas ocultas. Y las hay en nuestra carta natal. Y en un primer momento, como dice acá, las velamos, quitamos de la ecuación. Nos quitan la sensación de control. Por eso no nos gustan al principio. Se llaman las zonas de lo transpersonal en astrología, lo que está más allá de la persona, más allá de la identidad. Por eso este es el mismo gráfico de antes, pero de algún modo esta línea de la identidad, el cascarón, está punteado ahora. Porque cuando yo entro en presencia, o cuando se activa alguna de las partes sensibles de mi carta, mi identidad se vuelve más porosa.
Es como ablandar un pedazo de madera poniéndolo en, no sé, en agua. Yo siempre doy el ejemplo, pongo ejemplos con comida siempre, porque tengo luna en Tauro y siempre hablo de comida, pero el ejemplo de la galletita en el café con leche, ¿no? Tan rígida, tan firme que se mantenía la galletita, cuando la mojo en el café con leche se va deshaciendo. La vida tiene la misma estrategia para nosotros, cada tanto nos sumerge en un jarro de café con leche. Bueno, y eso hace que se deshaga un nivel de nuestra identidad. Entonces, cuando una persona, y acá ya depende de cada persona, hay personas que están más en contacto con esas zonas sensibles o que tienen mayor de estas partes sensibles, digamos, por decirlo en algún sentido, y otras no tanto. De todos modos, todos estamos yendo al camino a sensibilizarnos cada vez más, pero cuando una persona es muy transpersonal, porque tiene muchas de esas energías, ahora vamos a ver cuáles son, está muy conectado también con un entramado mucho más grande de cosas que suceden alrededor. Y no lo puede negar, le es más difícil excluir todo eso de su conciencia. Por eso hablamos de que lo transpersonal nos enlaza con lo colectivo. Mi campo individual, cuando soy una persona muy transpersonal, mi campo individual se mezcla con el campo colectivo, con lo que está pasando a nivel mundial. Entonces hay pandemia y yo estoy canalizando un montón de cuestiones que está viviendo la humanidad. O hay elecciones presidenciales en mi país y el país está dividido en dos bandos y yo siento toda esa tensión en ese momento de tanto revuelo colectivo. Eso es un poco lo transpersonal. A escala más pequeña, las personas muy sensibles son medio como esponja de lo que sucede alrededor, los grupos a su alrededor, su familia, sus amigos. Y eso genera complicaciones también para la identidad. Hay que aprender a desarrollar un cuerpo que sostenga eso. Sobre todo hay que aprender muchísimo a soltar el control. Cuanto más sensible soy, más se me exige no estar apegado a lo que yo percibo. Si cada vez percibo más variables y cada vez quiero controlar más variables, voy a terminar con un ACV, digamos. Cuanto más me sensibilizo, más cosas tengo que soltar de mi control. Y así voy entendiendo que yo soy una pequeña partecita en un entramado enorme. Eso es un poco el corolario de lo que la astrología nos va trayendo. Por ejemplo, hay planetas transpersonales. Básicamente los planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter, son planetas que le decimos planetas de la identidad. Por sus ritmos, son planetas que lo que hacen es construir identidad. Cada uno de ellos va viniendo para ser incluido dentro de mi propia definición de sí mismo. Pero hay otros planetas que por sus ritmos tan lentos, Urano, que cicla cada 84 años, Plutón que cicla, o Neptuno que cicla cada 160 y pico de años, Plutón que cicla muchísimo más tarda todavía, 200 y pico de años, por sus ritmos tan lentos, mueven procesos colectivos y son transpersonales. Entonces, todos tenemos en nuestra carta a estos tres planetas transpersonales también. Entonces, nadie está exento de transpersonalidad y de zonas sensibles. Pero digamos que estos planetas se activan cada tanto. Cada tanto tengo un periodo uraniano en mi vida, por ejemplo, o un periodo neptuniano, donde me doy cuenta que mi identidad actual, el yo soy así, porque la identidad tiene mucho que ver con, no, yo soy así. Hay que dudar del yo soy así. Cuando uno afirma demasiado el yo soy así, hay que poner un ojo con cuidado en eso. Es tipo ego alarm. No quiere decir que uno no vaya a medida que profundiza conociendo su estructura, pero es distinto decir esta es mi estructura que decir yo soy así. Es sutil, pero es distinto. Entonces, cuando estos planetas se activan, galletita en café con leche, digamos, nos ablandamos. Entonces, miren algunos ejemplos. Todo en la astrología se trata de entender este balance entre la identidad y la sensibilidad.
Perdón, ejemplos no, voy a esto primero. Hay ciertos signos también que son más transpersonales que otros, que son los signos que están asociados con esos planetas. En astrología, los signos resuenan con ciertos planetas. Cada signo resuena con un planeta en particular o un par de planetas en todo caso. Y hay algunos planetas que resuenan con más de un signo. Aries y Marte, por ejemplo, piénsenlo como una asociación. La Luna con Cáncer, el Sol con Leo, Plutón con Escorpio, Acuario con Urano y Piscis con Neptuno. Virgo en menor medida también tiene cierta carga de sensibilidad interna. También es medianamente un signo de muchísima como de sensibilización. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy una persona que abro mi carta natal, veo el gráfico y veo que tengo un montón de planetas ubicados en el signo de Escorpio, tengo muchísima carga transpersonal, de sensibilidad. O en Piscis, o en Acuario. O si tuviera puntos muy importantes de mi carta en esos signos, como por ejemplo el Sol, la Luna o el Ascendente. Los tres puntos más importantes de una carta son esos tres, el Sol, la Luna y el Ascendente. ¿Cómo se mezcla esto? Ahora van a ver. Un ejemplo. Perdón. Esto es para quienes saben un poco de astrología, para quienes no, no se preocupen, hay algunas casas que son transpersonales, más transpersonales que otras. La 12 fundamentalmente y la 8. Si yo tuviera muchos planetas en esas casas, también estoy metido en esta temática de la sensibilidad. Imagínense que María es pisciana con ascendente en Escorpio, por ejemplo. Hablemos de sensibilidad, ¿no? Pero miren cómo esa sensibilidad se puede poner al servicio también, porque lo transpersonal me muestra también que no tiene tanto sentido seguir haciendo cosas exclusivamente para mí. Porque si yo tengo que ver con lo que sucede a mi alrededor, entonces empiezo a entender las leyes de que lo que yo hago tiene que también beneficiar al que sucede alrededor mío. Bueno, ¿qué hora estamos? Ok. Un ejemplo. Veamos esto. Sol en Aries. Fuego. La identidad arranca ahí en fuego. Sol en Leo. Podríamos decir Luna en fuego, Sol en fuego. Esto es fuego más fuego. Hasta acá todo bien. Primero viene el momento de la Luna. Me reconozco con Aries, que es un signo de fuego, con impulso, acción. Después viene Leo, que me trae más fuego, más impulso, más acción. Ok, todo bien hasta ahí. Se unen, se amigan el Sol y la Luna, en este caso. Y después viene un ascendente en Piscis, que lo que me trae es un baldazo de agua, y sobre todo de un signo transpersonal. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos pensar que el escenario todavía es un poco más delicado acá, porque en mi infancia armé una identidad sobre ser impulsivo, ser espontáneo. En la adolescencia incrementé esa identidad, porque soy más fuego todavía. Entonces me reconocí todavía más sobre las cualidades esas. Pero después me empieza a entrar agua al tanque. Y armé una identidad enorme sobre el elemento fuego. Entonces esto puede ser un gran quiebre para algunas personas. Tener que abrirse, si bien el ascendente siempre estuvo, todas las partes de la carta natal de cada uno de ustedes estuvieron siempre, siempre están vivas desde el primer momento, pero no recibieron el foco de atención, no tuvieron la oportunidad de ser comprendidas. Es como si yo tengo un escenario con un montón de actores, pero el reflector ilumina de a uno en vez, y el resto no se ven. Entonces, si bien están todos, solamente veo a aquel que es iluminado por el reflector. Imagínense que esta charla es... Yo lo primero que di en mi vida de astrología fue un taller de un mes. Era una locura, porque en un mes veíamos signos, planetas, casas y aspectos. La locura después de eso fue armar una charla de 1 hora y media, que es la que están teniendo ustedes ahora, donde veamos todo esto. Obviamente es una charla de divulgación, es una semillita de cada una de las cosas, pero está todo el lenguaje acá adentro. Porque en astrología no hay nada más que signos, planetas, casas y aspectos.
¿Qué son los aspectos? Son un vínculo entre dos energías, entre dos planetas, por ejemplo. Ese vínculo es una ligazón, están conectadas dos cosas que para otra persona pueden no estar conectadas, para esa persona sí están conectadas. ¿Eso me hace mejor que otra persona? No, es parte de mi estructura, qué es lo que está conectado y qué es lo que no. Dos cosas que están conectadas. En astrología hay dos tipos de formas de estar conectado que tienen las cosas. Dura y blanda. La forma blanda, que se llaman aspectos blandos, antes se le decía aspectos buenos, yo ya no uso más bueno y malo, y mis estudiantes saben que no pueden usar bueno o malo porque no aprueban el examen. Porque si seguimos alimentando la mirada de bueno o malo, ¿cómo vamos a poder trabajar? Es lo que dice María con la dualidad. ¿Cómo voy a poder mover a una persona fuera de la dualidad hacia la integración si sigo hablando en términos de bueno o malo? Pero esto nos da para pensar, porque el lenguaje humano, el lenguaje natural, español, inglés, está fuertemente arraigado en la dualidad. Por eso es muy importante movernos a lenguajes que no fomentan ese tipo de distinciones, como el lenguaje astrológico, por ejemplo. Obviamente no voy a ir al supermercado y hacer las compras en lenguaje astrológico, estaría un poco complicado. Hola, Mercurio conjunción Saturno, ¿puede ser? ¿Cuadratura Marte? Ok, si te pago con Venus. No, y no se va a entender. Salvo que el otro sea muy pro en la astrología. Bueno, pero es importante. Yo lo que veo en mis estudiantes, y lo vi en mí también, a medida que uno va incorporando el lenguaje astrológico, es un lenguaje que te mueve fuera de esta estructura dual, entonces hay ciertas formas de hablar y de comunicarnos, incluso con el lenguaje español, que ya dejamos de usar, naturalmente. Otra que dejamos de usar es la palabra influencia. Nos viene muy fuertemente de la astrología tradicional que los astros nos influyen. El problema de esto es que es pensarnos de forma unidireccional, el arriba influyendo al abajo. Eso no nos sirve hoy en términos ecológicos, en términos sistémicos. Cuando uno piensa sistémicamente, lo que ves es que todo el tiempo hay reciprocidades, no influencias de un lugar al otro. Entonces, hoy en día sabemos, digamos que, o lo pensamos según un paradigma en el cual el arriba no influye al abajo, sino que el arriba y el abajo son recíprocos. Yo soy abajo en estructura y en cuerpo lo que era arriba en cielo al momento de mi nacimiento. Soy ese instante del cielo. Ese arriba no me influyó. Estamos indisolublemente ligados. Entonces, los vínculos entre dos planetas, por ejemplo, entre dos energías de mi carta, los vínculos blandos son vínculos elásticos, permiten que las dos cosas se muevan dentro de cierto margen sin condicionarse tanto la una a la otra. Pero los vínculos duros son justamente tensos, hasta rígidos podríamos decir a veces. Yo digo que lo que hay es una transferencia de fuerza. Toda estructura tiene materiales duros y blandos. Los materiales duros transfieren la fuerza directamente de un punto al otro. ¿Vieron el juego de las bolitas? Que el jueguito ese que golpea de un lado y sale la bolita del otro. ¿Por qué sucede eso? Porque las del medio transfieren perfectamente la fuerza que golpeó de este lado, la transfieren para el otro lado. Eso es un aspecto duro. Transfiere perfectamente la fuerza de un lugar a otro. E inmediatamente. Nos interesan mucho los aspectos duros en astrología, porque ligan muy fuerte dos partes. Y el hecho de que dos cosas estén ligadas significa que las sincroniza. Un aspecto duro sincroniza dos cosas que podrían llegar a haber tenido ritmos distintos. Quiere decir que si sucede algo con el planeta A y está en aspecto duro con el planeta B, entonces cuando sucede con el planeta A, está sucediendo entonces también con el planeta B. Si muevo A, estoy moviendo a B. Y si muevo a B, estoy moviendo a A. Y no puede ser distinto. Están ligados.
para esa persona, que los tenga ligados. Otra persona quizás no los tiene ligados. Ejemplo. Luna en Aries, Sol en Leo. Hasta ahí parece el mismo ejemplo de antes. Fuego más fuego, no debería haber problemas para la identidad. Todo tranca, todo tranquilo. Pero este ejemplo tiene algo distinto, porque el Sol en Leo, de este ejemplo, está en aspecto duro, en un vínculo duro, tenso, con Plutón. Y Plutón es un planeta transpersonal que sensibiliza. Entonces, el Sol en Leo de esta persona no es el mismo Sol en Leo de otra, que no tenga ese aspecto. Es un Sol en Leo con el que trae el elemento fuego, pero ¿qué pasa? Cuando el Sol venga, va a venir Plutón también. Entonces nos podemos preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cómo habrá sido la adolescencia de esta persona? Si la adolescencia es el momento del Sol, en la adolescencia vino a la vida de esta persona una fuerte carga de sensibilidad, de transpersonalidad. Y evidentemente no habrá sido igual que la adolescencia de una persona que no. ¿Cómo se las arregló ese ser humano en construcción para lidiar con esa adolescencia tan sensible? Ya no es igual, el ejemplo ya no es el mismo de antes. Por algo tan simple como que ahora el Sol de este ejemplo, está en aspecto duro con Plutón. No pasa lo mismo con los aspectos blandos. En aspecto blando es mucho más tranquila la cuestión, digamos. Otro ejemplo. Luna. La luna, lo primero, lo que se activa primero, lo que funciona primero de toda nuestra energía. En aspecto duro con Neptuno, planeta transpersonal. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo habrá sido la infancia de esta persona? Ese momento en el cual lo único que interesa es hacer identidad, pero es ese mismo momento en el que al activarse la luna estaba trayendo muchísima sensibilidad. ¿Cómo resolvió ese niño, ese bebito en construcción, este dilema? Acá entra el estudio de la psicología, el estudio en algunos casos de la patología a nivel psicológico. No quiero decir que todas las personas que tienen luna en aspecto duro con Neptuno terminan esquizofrénicas, por supuesto que no, no me malinterpreten. Ni nada por el estilo. Lo que digo es que empezamos a estudiar porque de alguna forma sigue siendo necesario construir una identidad para esta persona. Entonces, ¿cómo hizo? ¿Cómo resolvió la psique del ser humano ese momento? Y acá empiezan las compensaciones. Por ejemplo, la compensación típica es yo me acoracé, me endurecí más de lo que era necesario. ¿Por qué? Para poder dejar afuera toda esa carga de sensibilidad. Se hizo un esfuerzo extra en desensibilizarme. Y entonces, ¿qué pasa? La barrera que construí es mucho más dura, el caparazón que construí es mucho más duro. En bioenergética le dicen coraza. Esa coraza, lo que les anticipo es que esa coraza se hace cuerpo, no es solamente una cuestión intelectual. Esa coraza está grabada en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, sobre todo en las fibras musculares más profundas, las que están más pegadas a los huesos, en nuestros huesos, en nuestra postura. Somos una colección de tensiones y distensiones, digamos. Cada cuerpo es una colección única de tensiones y distensiones. Los que trabajan con osteopatía, por ejemplo, lo saben. Cuando lo vamos ablandando, podemos ir permitiendo que esas corazas muy internas que tenemos se vayan ablandando y junto con eso nuestra mente pierde corazas también. Entonces, podemos trabajar desde la mente para liberar el cuerpo y también desde el cuerpo para liberar la mente. En realidad, como están unidas, sería piola que hagamos los dos trabajos. Si yo trabajo desde los dos extremos, acelero el ritmo. Bueno. Wow, ¿no? Cuánta información. A mí ya la cabeza me está quedando explotada, no me imagino a ustedes. Entonces vamos llegando al final de esta charla. Últimas diapositivas. A ver si... No. Me pareció que me había salteado una. La di tantas veces esta charla que ya digo, no, para. Acá había otra diapositiva que me salteé.
Hablemos un poquito de esto. Vocación versus mandato. Yo hoy en día hablo mucho en términos de propósito, la verdad. Ya no uso tanto el término vocación, me quedó un poco vieja la charla, pero la diapositiva. Pero es curioso que mi modo de ver al mandato, como por ejemplo el mandato familiar o el mandato social o cultural, tiene que ver con este pulso de querer quedar constreñidos y apretados sobre un fragmento de nuestra energía. Podríamos decir que yo fui médico porque mi papá quería que sea médico, porque mi mamá quería que sea médico, porque mi familia era de médicos. Y en parte, claramente es así. Yo seguí, yo caí en ese mandato, pero profundamente, si yo soy otras cosas mucho más allá de ser médico, por ejemplo, si mi energía hablaba de tantas otras cosas más allá de ser médico, quiere decir también que de algún modo no me sensibilicé a todo eso. Seguí empeñado en esa partecita pequeña donde estaban los mandatos familiares también. Es un poco lo que hablaba María del 20%, este 20% que dijo al comenzar. Por otro lado, mi idea de la vocación no necesariamente tiene que ver siempre con lo que nos da placer, ¿viste? Así como éxtasis. Claramente, si uno va conectando con su pasión, todo cambia, eso sí se los puedo decir. Pero la vocación, muchas veces, al menos al principio, imagínense, yo estoy viviendo en una partecita chiquitita de mi energía. ¿Cómo voy a pretender desde ahí poder vislumbrar mi vocación? También es lo mismo que decía María de estos, a mi modo de, como lo traduzco, ¿no? Los pequeños pasitos en esa dirección. Entonces, muchas veces, al menos al principio, la vocación tiene que ver con esas zonas sensibles de nuestra carta, y esto lo veo todo el tiempo en las consultas. Como las zonas sensibles son las que ocultamos y las que no sabemos bien cómo abordar, muchas veces ahí hay tantas partes de nuestra energía y de nuestro propósito, y son cosas que nuestra energía va a volver una y otra vez hasta que nos dispongamos a verla. Y si no la queremos ver, se nos va a presentar como algo conflictivo, va a chocar con lo que yo me estoy definiendo. Entonces muchas veces, aunque suene paradójico al principio, la vocación tiene algo de relación con aquello que una y otra vez vuelve, los patrones repetitivos que una y otra vez vuelven a mi vida. Patrones en relaciones, patrones vinculares, patrones familiares. No porque yo tenga algo que hacer con el patrón en sí, sino porque al descubrir el patrón, al indagar en qué es ese patrón, por qué se presenta una y otra vez, voy encontrando que ahí había claves de mi vocación. Y obviamente sabemos entonces también que esto se va a ir desplegando a medida que la carta florece, a medida que la semilla se despliega. Desde este punto de vista tenemos serias críticas que empezar a hacer al sistema educativo actual. Puedo puedo pretender a los 17, 18 años cuando estoy terminando el secundario, que todavía ni viví una vuelta entera de Saturno, famoso retorno de Saturno. Puedo pretender en ese momento estar conectado con mi propósito plenamente y saber cuál es mi vocación, incluso con un sistema educativo que no fomenta eso, y es muy difícil. Y sin embargo nos metemos a estudiar una carrera cualquiera. Entonces la astrología nos va ayudando a indagar en cuál sería un pulso un poco más orgánico para algunas cosas también. Y para finalizar, veamos un poco qué puede hacer la astrología por nosotros como lenguaje. ¿Por qué valdría la pena estudiar astrología? Aunque sea un poco. Yo soy de las personas que cree que un poco mi propósito con la astrología, mi propósito también lo veo muy amplio y en términos más macro está perfectamente en línea con el propósito de María, por ejemplo. En términos un poco más de bajo nivel, la astrología, el desarrollo de las potencialidades humanas, el coaching, por ejemplo, que es otra cosa que hago. Yo con la astrología en particular pienso que está habiendo un giro muy grande con la astrología a partir de la era de la tecnología. Piensen que antes
uno no podía tener el gráfico de su carta natal, necesitaba a un astrólogo que haga todos los cálculos. Por eso permanecía como algo críptico. Estamos en una época en la cual lo esotérico va a dejar de ser esotérico por ser oculto. Lo metafísico va a dejar de ser críptico, digamos. Está disponible al alcance de todos. Hoy en día, con un clic, podés tener el gráfico de tu carta, al menos el gráfico. Entonces, la astrología se está volviendo un lenguaje disponible. Hay cantidad de páginas de memes de astrología que nos enseñan la astrología desde lo visual, desde los chistes. Eso está bueno, está buenísimo, a mí me encanta. Se está divulgando y la astrología es un lenguaje que para mí es muy claro en los grupos, yo lo veo en los grupos que se forman en mis cursos, cómo la astrología conecta a la gente como lenguaje. Es como si hubiéramos estado esperando que se nos dé un lenguaje así para poder comunicarnos y conectarnos, muchas veces. Y también pienso un poco en línea con lo que decía al principio María, yo soy de las personas que piensa que es necesario formar un perfil de astrólogo que sea un poco menos pretencioso. Una de las primeras cosas que vemos cuando empezamos a estudiar astrología, o quienes quieren empezar a hacer cartas natales, es que se ven abrumados por la figura del astrólogo. Parece que el astrólogo es un chabón que tiene que predecir todo, el futuro, no sé. ¿Cómo voy a poder estar a la altura de eso? ¿Qué pasaría si al contrario de eso, enseñamos a la gente estrategias para conectar con su potencial humano y para ayudar a otros a conectar con el potencial humano, y les damos a su vez el lenguaje astrológico para empezar a pensarlo y para poder acompañar a otro? Después de todo, si yo puedo ir a una consulta con un astrólogo y que me ayude a entender los puntos básicos de mi energía, eso ya es un montón, aunque no parezca. Entonces yo creo que cada vez va a haber un perfil menos pretencioso de astrólogos, o de consultor astrológico, como digo yo también, ¿no? Que nos pueda ayudar de forma más accesible también. Imagínense cuando eso se lleve a las escuelas. Ojalá. Bueno, ahí ya volé un poco. Entonces, lo primero es que el lenguaje astrológico todo el tiempo, cuando voy a un símbolo y lo abro, es como una cajita. Cuando abro ese símbolo, encuentro a todos los demás. Es holográfico. Fractal, es fractálico, recursivo. Veo que cuando hago zoom, vuelven a estar todas las mismas cosas. Cuando hago zoom, vuelven a estar las mismas cosas. Entonces nos va mostrando conexiones e interrelaciones entre todo. Nos va devolviendo vínculos. Porque desensibilizarnos es aislarnos también. El ser humano es experto en pensarse una isla. Todos nosotros. Incluso cuando decimos, uy, yo la verdad dejo todo por mi familia. Ok, mi familia es la isla. Pero eso no significa estar profundamente conectado. Profundamente conectado es un poco justamente esto, ¿no? El anti-aislamiento, la unión, la conexión. Un curso de milagros habla de esto, ¿no? De este tipo de hermandad, de este tipo de unión entre todos, sin distinciones. El lenguaje astrológico nos lleva a ese lugar, nos sensibiliza desde ya, pero a su vez tiene un conjunto de símbolos que a nuestra mente racional es como que la deja tranquila. Bueno, por lo menos estoy estudiando algo que tiene símbolos y reglas y un código. Nos ayuda a ir pasito a pasito. En ese sentido, hay personas que dan un salto directamente mucho más allá de lo simbólico. María abre el canal y canaliza, y los símbolos se fueron al tacho, no hacen falta. Y eso es fabuloso. Entonces, acá tenemos la astrología para quienes encastran con este método también. Ahora, este método también nos va llevando hacia ensanchar ese canal. Yo me acuerdo que la charla que fui de María el año pasado, fue la primera charla, que fue donde la conocí a ella. Me acuerdo que entré, así como ahora, ¿no? Por eso digo esto del campo energético de María, que es tan claro. Entré y estuve toda la charla, que no sé cuánto habrá durado, creo que como 2 horas o más, toda la charla en trance, básicamente. Mi mente consciente, los estados de trance son eso, ¿no? La mente consciente se apagó y de repente uno está procesando la información de forma completamente distinta. Tuve toda la charla en trance. Si me preguntás qué dijo María,
no te puedo decir exactamente qué dijo en ningún momento de la charla. Ahora, que se removió todo ahí, se removió todo eso seguro. Comenzamos a desarrollar una observación desidentificada también, porque el lenguaje astrológico nos apunta todo el tiempo a que yo soy también lo que sucede afuera. Entonces, todo el tiempo, incisivamente, está apuntando a esto. Hasta que en algún momento entendemos, ok, entendí. Nos comenzamos a interesar por los vínculos, porque la astrología dice algo curioso, dice vos, como semilla, tu vida está entrelazada con las de otras semillas. Cuando te encontrás con otra persona, ese encastre activa cosas en las energías de los dos. ¿Qué activa? ¿Cuál es la información que aparece en ese vínculo? Esto es fundamental para la astrología y es lo que se conoce como estudio de las sinastrías. Y además empezamos a interesarnos por los ritmos de despliegue de la naturaleza. Profundamente la astrología tiene un interés por descubrir qué momento es, en qué momento estamos. Cada uno, digo, de nosotros, y a diferente escala, incluso como humanidad, ¿no? Pero también individualmente. Los seres humanos también somos expertos en malinterpretar el momento en el que estamos. Era momento de esperar y actuamos. Era momento de actuar y esperamos. Somos expertos, ¿eh? Entonces la astrología nos va llevando a quitar capas y poco a poco se desarrolla una sensibilidad interna hacia, hacia esto, ¿no? Respecto a en qué momento estoy. Para eso necesito pasar por encima de un montón de capas de defensa y de racionalización. Y eso en astrología es lo que se conoce con el nombre de estudio de los tránsitos. Una carta natal, cuando lo veo como gráfico, puede parecer algo quieto, pero una cosa que nos preguntamos es, ok, esto es toda la vida de una persona. ¿Cómo puede ser algo quieto? ¿Cómo puede un gráfico quieto estar mostrándome toda la vida de una persona? Entonces, tiene que haber algo que nos ponga a esa carta natal en movimiento, que nos la muestre abierta a lo largo del tiempo. Y ese es el estudio de los tránsitos en astrología. Tránsitos y sinastrías, si bien son dos herramientas avanzadas, son el próximo paso cuando uno ya aprendió los fundamentos de la astrología. Bueno, como suelo decir,